Muy buenas tardes, ingeniero Narváez. Mi grupo está conformado por Cristian Barrero, Giovanna Ferrín, Rodi López, Blanca Romero y mi persona, John Canchoso. El tema que vamos a tratar es qué es un SIG, un GIS o un sistema de información geográfica. Aparte, los sistemas del SIG, los componentes de un sistema de información geográfica. ¿Qué es un SIG? Un sistema de información geográfica, SIG o GIS, es una herramienta indispensable para el tratamiento de datos especiales que nos permiten analizarlos y representar en múltiples maneras. La definición más básica de un sistema de información geográfica es una herramienta para trabajar con información georreferenciada. La información georreferenciada es aquella que viene acompañada de una posición geográfica. Para matizar la anterior definición, un SIG es una herramienta que permite realizar una serie de operaciones, como por ejemplo la lectura, la edición, almacenamiento y gestión de manera general de datos especiales. Análisis simples o complejos de datos especiales. Este análisis puede llevarse a cabo sobre la componencia espacial, como sobre la competencia temática. La generación de resultados tales como mapas, informes, gráficos, etc. Los subsistemas del SIG. Una forma de entender un SIG es visualizarlo como una serie de subsistemas, cada uno de ellos encargado de funciones particulares. Se considera que hay tres subsistemas fundamentales: los sistemas de datos, los sistemas de visualización y creación cartográfica y los sistemas de análisis. En los sistemas de datos está encargado de las operaciones de entrada y de salida de datos, su gestión dentro del SIG. Subsistemas de visualización y creación cartográfica, encargado de generar representaciones como por ejemplo mapas y leyendas. Un subsistema de análisis contiene métodos y procesos para el análisis de los datos geográficos. Un SIG debe contar con tres subsistemas para ser considerada una herramienta útil y válida. Componentes de un sistema de información geográfica. Tradicionalmente son 5 los elementos principales: datos, métodos, software, hardware y factor organizativo. En los datos tenemos lo que es la materia prima para trabajar con los sistemas de información geográfica. El software. Para el correcto análisis de la interpretación de la información geográfica es necesaria la participación de un software SIG que tenga la potencia de funcionalidad de trabajar con información de este tipo. El hardware. Como es lógico, para poder utilizar alguno de estos software anteriormente mencionados, es necesario un ordenador o hardware. Equipo humano. Una vez tenemos los datos y con qué analizarlos, necesitamos saber cómo. Aquí es donde entramos en el juego de los profesionales SIG. Y es que el profesional SIG es un perfil cuestionado en los últimos años, ya que existen muchas tareas dentro de un análisis SIG, las cuales necesitan de uno o varios profesionales, incluso profesionales temáticos. Como punto final tenemos lo que son los procesos. Un SIG exitoso opera de acuerdo a un buen diseño de reglas de implementación y de negocios, que son los modelos prácticos o de operación únicos para cada organización. Muchas gracias. Mis compañeros explicarán desde la instalación del programa hasta su interfaz. Les voy a hablar sobre la descarga e instalaciones de QGIS. Procedemos. Para descargar esta nueva versión no tenemos más que ir a la página principal, que está de aquí. Procedemos a la página oficial. Esta de aquí. Procedemos a instalar a versión instalador automático. Una vez descargado, iremos a la carpeta de descarga y abriremos el ejecutador. Vamos. Aquí abriremos el ejecutador.
Le damos los permisos para poder descargar. Ahí, pues, como siguiente punto ponemos Next. Ponemos aquí y ahí en Next. A continuación ponemos Next y procedemos a instalar. Una vez finalizada la instalación, procedemos a abrir el programa QGIS. Le damos en Finish. A continuación procedemos a la carpeta QGIS, que está aquí. Ahí procedemos a utilizar QGIS de escritorio, le hacemos doble clic y ahí se procede a abrir. A continuación les voy a hablar sobre la interfaz del QGIS. Bueno, aquí tenemos lo que son las barras de herramienta, que es esto de aquí. También tenemos las listas de capas, que es este de aquí donde podemos guardar algún trabajo. Ventanas de navegador, que son estas de aquí, donde esta aquí es la ventana de navegador. Barra de estados, que son estas aquí donde están las coordenadas, escala, aplicador y rotación. Y lienzo es donde vamos a trabajar con las diferentes capas, que es este de aquí. Hablar acerca de cómo agregar una capa vectorial. En este caso son dos métodos que podemos usar. El primero es el administrador de fuentes de datos y el otro el del navegador. Ya, para el de administrador de fuentes de datos damos clic y se nos abre una ventana donde encontramos varias opciones. Pero lo que nos interesa es la opción vector. Una vez seleccionado el vector, ponemos agregar capa. Nos vamos a descargas y entonces en el archivo que tengamos, como es el QGIS, comunidades, y de ahí buscamos el archivo de shape. Entonces ubicamos en todos los archivos y ahí nos sale. Le damos a abrir, añadir y cerrar. Vamos a hablar del uso de estilos. Para modificar debemos dar doble clic. Ya, en el siguiente paso podemos modificar el color, la textura y el tipo de línea de la capa vectorial. Agregar capa raster. Podemos añadir el raster arrastrando el archivo directamente a QGIS o podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos al menú de herramientas, en raster, buscamos el archivo en QGIS, vamos a la carpeta raster, seleccionamos el archivo TIFF, añadimos y esperamos que cargue. Aquí está el archivo raster. Como podemos ver, esto es como una imagen, o sea, es un formato en píxeles, donde cada píxel del raster representa la elevación media en metros de ese lugar, y los píxeles oscuros representan las zonas de baja altitud y los píxeles más claros representan áreas con alta altitud. Ahora vamos a añadir la capa vectorial. Hay muchas maneras, pero la más fácil es yendo al menú de herramientas, en vector, buscamos el archivo, vamos a la carpeta de comunidades y aquí está el archivo en Save. Añadimos y aquí está. Esta capa vectorial pueden ser en puntos, polígonos y líneas. Para que la capa raster aparezca encima de la capa vectorial, lo que hacemos es arrastrar la capa vectorial y así la capa raster aparece encima y se puede ver que estas se asemejan. En este punto vamos a agregar una capa vectorial de tipo bosque.
Para esto nos dirigimos a la barra de herramientas Capas. Allí crear capas y utilizamos la opción de nueva capa de archivo Shape. Seguidamente seleccionamos el lugar donde se va a guardar el archivo y le damos un nombre. En este caso sería bosque. Seguidamente nos dirigimos a tipo de geometría y seleccionamos polígonos. De allí nos dirigimos a nuevo campo y le damos un nombre. En este caso sería tipos. Y le cambiamos la longitud a 50. Damos clic en añadir lista y aceptar. Una vez creada esta capa de tipo bosque, es el que vamos a ir rellenando. Damos clic cada vez que se muestre en azul y le doy al botón de continuar edición. Lo que vamos a realizar con este botón de añadir polígono es a digitalizar, pues un polígono, por ejemplo, en esta parte, aquí, y para terminar la edición con el botón derecho hasta que se abra la ventana de información, donde voy a decir que el tipo de este polígono que acabo de hacer son pinos. Por ejemplo, pino bosque. Y aceptar. Modificar polígono. En este caso, agregaremos un vector. Para ello, nos dirigimos al administrador de fuentes de datos. Seguidamente, elegimos la opción vector y seleccionamos el vector que queramos agregar y lo añadimos. Para poder modificar el vector, seleccionamos la capa vectorial y elegimos la herramienta conmutar, edición, y la herramienta de vértices. Una vez elegidas las herramientas, podemos elegir cualquier vector o polígono que queramos modificar. Si hacemos un acercamiento, como se observan, se marcan algunos puntos, mismos puntos que se pueden modificar. Podemos hacer clic a cualquiera de ellos para poder modificarlos, como se puede ver. Gracias.